Bueno, vamos a continuar. Habíamos quedado dentro de la clase anterior. Había una parte que era la de formas de supervivencia, que era la cuantificación de muerte celular. Bueno, he sacado esta parte para explicarla ahora. Vamos a ver cómo se cuantifica la muerte celular. Bueno, les había comentado como para aclararnos, radiológicamente se explica o se considera muerte celular cuando una célula ¿no? ha perdido su integridad reproductiva, ¿no? Entonces, cuando una célula intenta reproducirse porque ha tenido una injuria y no lo logra hacer, o lo logra algunas veces y luego va a muerte celular, o cualquiera de las formas que hemos visto de muerte celular, es porque la célula intenta dividirse, ¿no? Por apoptosis, por necrosis, por sinencia y catástrofe mitótica, por cualquiera de esas formas, la célula va a perder su capacidad de reproducirse, va a perder su integridad reproductiva. Entonces, muerte celular para radiobiología es la pérdida de integridad reproductiva, ¿no? También les había comentado la semana pasada de que eso funciona bien, o sea, este concepto funciona bien y está bien, ¿no? Cuando hablamos de células que se reproducen, ¿no? Pero cuando no se reproducen, muerte celular, ¿qué era? Catástrofe mitótica. No, la catástrofe mitótica es cuando quiere dividirse. Es una forma de morir. Y si quiere dividirse, es una célula que puede dividirse. Pero hay células como las neuronas que no se dividen. Entonces, están en G0 justamente. Todo esto es integridad reproductiva. Todas esas muertes son de células que se quieren dividir. De tejidos. Entonces, yo me puedo imaginar un tejido, me imagino la piel, ¿no? La piel es un tejido que se reproduce. Entonces, tiene que morir de alguna de estas maneras, ¿no? Tiene que morir o por apoptosis, o por catástrofe mitótica, o por silencia, cualquiera de estas formas de morir, ¿no? Pero los otros tejidos, por ejemplo, el tejido nervioso, una neurona, ¿qué se nos había puesto? Que está en la diapositiva. Bueno, eso lo habíamos visto, ¿no? Y cuando la célula no se divide, ¿no? Con las células no proliferativas, ¿no? Se dice que estas células van a morir, o se les considera como muerte para radiobiología, porque han perdido una función específica, ¿no? Su función para las que se han diferenciado, ¿no? Pierden esa función. Entonces, a las neuronas, como ustedes como les puse la figurita, es una de las células, por ejemplo, ¿no? Que no se divide, por lo tanto se considera muerte celular cuando no cumple esa función, no cumple sus funciones como entidad, en este caso como una neurona. Entonces tenemos dos tipos de tejidos, ¿no? El que se reproduce y el que no, solo lo dividimos así, ¿no? Entonces cuando muere una célula que se reproduce, es que para radiología ha perdido su integridad reproductiva, no se va a volver a dividir, va a morir. Para un tejido que no se reproduce, ¿no? Es que va a perder su función.
Si lo imaginamos así, ustedes creen que para perder, tenemos dos células, una que se reproduce, la otra que no se reproduce. ¿Creen que necesitemos la misma cantidad de dosis de radiación para ocasionar muerte celular? ¿Dónde podríamos necesitar más o se necesita igual? Eso también habíamos estado viendo. Esa parte que vemos. Esta es una célula, imaginemos que es un linfocito, un glóbulo rojo, 120 viejos, se reproduce. Esta es una neurona, que no se reproduce. Yo quiero causar muerte celular en los dos. ¿Con cuál de los dos necesitaría más o no necesito más cantidad de radiación? ¿O es igual para los dos, para causar muerte celular en los dos igual? ¿Igual necesito la misma dosis? En las neuronas se necesita más. Así como una pregunta de ¿dónde dice? En las neuronas se necesita más. En las neuronas, ¿por qué? Porque su capacidad de reproducirse es menos y su núcleo está menos expuesto. Para que pierda una función, que creo que lo he puesto ahí, necesita mucho más dosis, casi 50 veces más que la dosis que necesita esta célula para morir, una célula reproductiva. Entonces, las curvas de supervivencia habíamos empezado a ver, eran modelos que se habían desarrollado desde un laboratorio por cultivos celulares y empiezan a cultivar tejidos de mamíferos, tejidos de tumores, ¿no? De los tumores humanos, de cualquier tumor de nuestro que puede producir nuestro cuerpo, y lo incuban, lo ponen bajo ciertas condiciones, ¿no? Esas condiciones luego los someten a dosis de radiación, a diferentes dosis de radiación, ¿no? Y bueno, también tienen que ver ese cultivo cuán eficiente es, ¿no? Cuánto puede permitir esas condiciones que esa célula sobreviva, ya sea del tumor, ya sea de un tejido normal, ¿no? Y bueno, y valoran esa eficiencia que tiene ese cultivo, ¿no? Mejor dicho, esas condiciones de cultivo. Valoran consideran cuánto están, digamos, se pone a cultivar o ponen bajo ciertas condiciones que pueda sobrevivir el tejido 100 colonias de células, ¿no? Y estas, en un periodo de tiempo, ¿cuántas sobreviven? ¿No? Entonces, lo relacionan y lo multiplican por 100, ¿no? Y esa sería su eficiencia. La eficiencia que ellas, sabiendo que una colonia tiene una cantidad tiene una determinada actividad. Entonces, para efectos de los problemas no les voy a poner eficiencia, quiero solo que lo hagamos que se entienda cómo se puede medir esta supervivencia de la célula. Entonces, la supervivencia celular, dije, cuando ha conservado su capacidad de reproducirse, ¿no? Y la cuantificaban, dije, unas curvitas que eran una relación en realidad de dosis, ¿no? Por parte de acá es dosis, esto de acá es dosis, ¿no? Y esta es la cantidad de células que sobreviven, ¿no? Que lo llamamos fracción de supervivencia. Es la cantidad de células que va a sobrevivir para un determinado tejido, ¿no? Lo hacen, esta escala es logarítmica, es como el decaimiento, ¿no? Como el decaimiento, como la atenuación, ¿no? Igualito, lo manifiestan, lo representan de esa manera, ¿no? Y para representarlo, para evaluar esa muerte celular, para cuantificarla, diseñan una serie de modelos, ¿no? Ellos le llaman
modelos de las curvas de supervivencia celular, los modelos de curvas de supervivencia celular, que toman en cuenta cuánto está sobreviviendo en una relación, cuánto está sobreviviendo, la cantidad de células que sobreviven cuando se exponen a determinada cantidad de dosis de radiación, ¿no? Y los dividen en dos grupos, ¿no? Estas curvas de supervivencia la llaman a la primera curva y dicen curvas sin hombro. No, acá yo le estoy poniendo así a esta curva que he dibujado. No, ese es un hombro. Le llaman hombro, ¿no? Ahorita les voy a decir. El primer modelo de curva de supervivencia son los modelos de curvas que no tienen hombro, que no tienen eso. Entonces vienen así, es lineal. Su caída es lineal. Entonces, yo aumento la dosis, ¿qué pasa con la supervivencia? Disminuye. Aumento la dosis, ¿no? Disminuye la presión de supervivencia, la cantidad de células que sobreviven. Yo doy dosis y esa célula va a morir. Doy una cantidad de dosis y esa célula va a morir, ¿no? Entonces, a esta forma de curva de supervivencia, ¿no?, responden todos los tejidos o todos los me dice que van a responder los virus y las bacterias. ¿Qué significa? ¿No? Le llaman el primer modelo que cumple esta forma, que es una curva de supervivencia sin hombro. El primer modelo es un modelo de un solo blanco y un golpe, ¿no? O sea, doy radiación a un solo blanco. Esta célula tiene un solo blanco y con ese blanco va a ser suficiente para que la célula muera. Entonces, doy dosis de radiación y yo estoy segura que va a morir. Dosis y va a morir. Entonces, es propio de los virus, de las bacterias, ¿no? Y su fracción de supervivencia se calcula así, ¿no? La fracción, lo vamos a poner en español. La fracción de supervivencia, o este está en inglés, va a estar dada por E a la menos D sobre D0, ¿no? ¿Qué significa todo esto? ¿No? D es la dosis que yo voy a dar, ¿no? Y D0 es una cantidad de dosis característica para esto. Les estoy hablando para virus y para bacterias, en este caso para específicamente de virus y de bacterias, ¿no? Entonces, D0 es la cantidad de dosis que yo necesito para reducir la cantidad de virus. Digamos, tengo virus y lo voy a irradiar, ¿no? Entonces, voy a darle una dosis y cuando esa dosis me produzca el 37% de supervivencia, o sea, tengo 100 virus y solo me sobreviven 37, la dosis que yo he necesitado se le llama D0, ¿no? Es la que me reduce al 37% esa dosis. Y ese es como una forma de caracterizar a este tejido o a estas células, a estas bacterias o a estos virus, ¿no? Y después ahí de 0 para virus y bacterias 1.6 Gray, ¿no? Entonces se necesita para, ¿qué quiere decir? ¿No? Una bacteria, un grupo de bacterias o un grupo de virus, si yo les doy, tengo en un cultivo, tengo un número N de bacterias, ¿no? Les doy 1.6 Gray y yo sé que de esas bacterias, ¿no?, me va a sobrevivir solo el 37%. Entonces, eso es de 0. Si yo quiero saber si yo doy más dosis, entonces voy a aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, la fracción de supervivencia, es una constante de 0, y esta es la dosis que yo voy a quererle dar para ver cuánto me van a sobrevivir, ¿no? Así vamos a hacer algunos ejercicios. Esta es la forma más fácil. También es una curva característica cuando se utiliza a ver si les pregunto, ¿qué de los tipos de radiación que hemos visto, que conocen ustedes, básicamente conocen ustedes por el ciclo anterior, de los tipos de radiación ionizante, cuál creen que me puede producir
más piensan, más creen, más se inclinarían que puede producir una curva de esta manera, sin hongo. O sea, que yo doy dosis y la célula muere, doy dosis y muere. Sí, es la radiación, ¿cómo se llama? Alfa, o radiación de alto LED, ¿no? Una radiación de alto LED, ¿no? me va a producir este tipo de curvas, ¿no? Le doy dosis y la célula va a morir. Doy cierta cantidad de dosis y esa célula va a morir. Bueno, este es un ejemplo chiquito, ¿no? Sí, es usando el mismo si usamos, como dijo él, radiación alfa, ¿no? Sabemos radiación alfa me produce esta curva. Entonces yo la fracción de supervivencia la puedo calcular de esta manera, ¿no? Entonces, la fracción de supervivencia, voy a calcular la fracción de supervivencia, ¿no? Para un determinado tejido, ¿no? Cuyo D0, esto, que me da el 37%, ¿no? Cuyo D0 es igual a 5 grey. Entonces, ahí solo van a reemplazar, ¿no? 10 sobre 5 y calcula, ¿no? Y la fracción de supervivencia es 0.17. Algo así, vamos a hacer algunos ejercicios de repente un poquito más complicados. La otra son las curvas con hombro, ¿no? Entonces, estas curvas con hombro tenemos las curvas que no tienen hombro, que significan dar un golpe y la célula va a morir. Dentro de las curvas con hombro, el primer modelo de estas curvas se llama modelo de múltiples blancos, ¿no? Hace un momento le dije, es un blanco el que hace morir a la célula y golpeo y la célula muere, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los blancos múltiples? Modelo los modelos, este modelo de blancos múltiples de las curvas de supervivencia nos dicen que dentro de un grupo de una célula, que está dentro de un grupo de células, para que yo ocasione muerte en esta célula necesito más de un blanco. Entonces necesito que esta célula se golpee de más modo, más veces, en más puntos dentro del ADN para que la célula pueda morir, ¿no? Y la fracción de supervivencia se calculaba así, ya no se calcula de la forma que hace un momento les dije, ¿no? Sino se va a calcular de esa manera, ¿no? La fracción de supervivencia de SD sigue siendo la dosis. Yo voy a calcular una fracción de supervivencia, ¿no? D1, entonces a ver qué es D1 y D0, y el SN que ven ahí es el número de blancos que tiene esa célula que está en un determinado cultivo, ¿no? Entonces, estas curvas de supervivencia, el modelo en múltiples blancos nos va a dar este hombro. Este hombro quiere decir que la célula tiene múltiples blancos, que al comienzo yo le estoy dando dosis de radiación y su supervivencia está permaneciendo igual, ¿no? Quiere decir que hay células que necesitan de más, que ese tejido necesita de más blancos, ¿no? Para poder ocasionar muerte de esa célula, ¿no? Entonces, cuando empieza ya a caer, cuando empieza a bajar, ¿no? Quiere decir que el hombro está terminando, ¿no? Entonces, digamos que está aquí. Fracción de supervivencia, dosis. Y estoy dando dosis de radiación, voy a hacer acá más 0,
de la misma cantidad, ¿no? Luego empieza un aumento y luego va a caer, ¿no? Cuando el momento que empieza a caer, ¿no?, a esta dosis se le llama DQ, ¿no? Es la dosis del hongo. Entonces, cada tejido, cada diferente tejido, primero lo estudiaron en tumores, cada tumor, ¿no?, cada tejido de nuestro cuerpo va a tener un DQ, ¿no? Es un DQ que es la dosis de ese hongo, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea el DQ, ¿no?, cuanto mayor sea esa dosis, esa resistencia a la muerte también va a ser mayor, ¿no? Voy a necesitar de más dosis para yo producir muerte a ese tejido. Y D1 es la dosis inicial, ¿no?, para reducir ahora D1 en una curva con hombro, ¿no?, en una curva con hombro, en la dosis que yo necesito para producir una fracción de supervivencia del 37%, o bien puedo decir entre 100, o de 1, que pase de 1 a ser 0.37. Esta curva tiene un hombro cuando empieza a disminuir su fracción de supervivencia. La primera dosis que necesito para reducir, ¿no?, a 0.37 se le llama D1. Ya no es como la fracción de supervivencia de los modelos de curvas sin hombro. Acá hay un momento de resistencia. Cuando empieza recién a bajar, empieza a aumentar la muerte celular, y la primera dosis que yo necesito, ¿no?, para reducir al 37% se le llama D1. Las otras dosis, además, las otras dosis para ir reduciendo esa fracción de supervivencia se le llama D0. No sé, el D0 tiene dos definiciones diferentes, ¿no? El D1 aquí, yo voy a poner mi fracción de supervivencia de 1 a 0,37. Pero ahora yo tengo esto, ya me quedó esto de células. Para reducirla, ¿no?, de 0.01, digamos que es lo que me está quedando, a 0,037 es D0. O sea, lo que yo necesito, las siguientes dosis van a ser D0. Para reducir yo lo que me está quedando otra vez al 37%. Lo que me está quedando de células. Ya no tengo uno. Ya no tengo uno. Debo tener menos porque ya de uno me bajó esa cantidad de células, ¿no? Necesito una dosis definida para que me reduzca nuevamente el 37%. Esa dosis es de cero. ¿Están mareados? ¿Más o menos? Nuevamente. Una curva de supervivencia. Lo vamos a poner en valores, ¿no? Yo tengo 100, ¿no? 100 cultivos, 100 células en un determinado cultivo. Entonces, le estoy dando la dosis, le voy dando un Gray, 2 Gray, doy un Gray, cuento, sigo 100. Le doy 2 Gray, cuento y sigo 100, ¿no? Entonces, doy 3 Gray y todavía sigo 100, ¿no? Aumento a 4 Gray, ¿no?, a 4 Gray, y yo tenía 100 y ahora pondré 37. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi DQ era, ¿cuánto? Hasta 3 Gray me contaba igual. Aumenté 1 y era 4. El tamaño del hombro, cuando empieza ya hasta aquí ya no aguanto más, entonces esa célula va a morir de 3 Gray. Y la dosis que yo necesito para que me reduzca el 37%, ¿cuánto sería? De 4. De 1 sería 4 Gray. Entonces ahora tengo 37, ¿no? Le doy 4 Gray más. ¿Y me reduce esto al 37% o no?
me quedaba, acá le di de 1 y me quedó 37 células, ¿no? 37 células. Le doy 4 Gray más, ¿no? 4 Gray, y me va a quedar el 37% de 37. Esto sería este es D0. O sea, cuando yo le doy, acá llegué, el DQ es 3. Hasta 3, las células permanecían como que si nada les hubiera pasado, ¿no? Entonces, les aumento hacia 4, ya no tengo los 100, ¿no? Sino ahora tengo el 37%, ¿no? Ese de ahí, ahí sí estaba bien, es D1. ¿Estoy bien? Sí, está bien, D1. Entonces, el primer momento que se nota que esas células ha reducido al 37% es D1. Entonces, pero ahora teníamos 100 células y me quedan 37. Le doy 4 Gray más y me reduce, ¿no? Me reduce a 37% de las células que ya tenía, ¿no? Entonces, a esa dosis, ¿no? Esa dosis es de 0. Entonces, en este caso, digamos, son 8 Gray, ¿no? Estoy dando 4 Gray más. Entonces, para calcular la fracción de supervivencia, ¿no? Se va a emplear esta fórmula de aquí. ¿Está más claro o está más variado? ¿Ah? Vamos a elegir un número más. Ya. Tenemos 100 células. ¿Ya? Tenemos 100 células nuevamente. ¿Ya? Tenemos, ya, vamos a hacerlo con 1000 para que sea más grande. Y una calculadora. ¿Quién tiene una calculadora? Ya. Yo les dije, le estoy dando, le he dado un Gray a esas 1000 y estas células no mueren. Perdón, le doy un Gray, no mueren los 1000, ninguna. Las cuento de nuevo, están igualitas. Le doy 2 Gray, ¿no? Y las células siguen igualitas. 3 Gray y no les pasa nada, ¿no? Pero cuando les doy 4 Gray, ¿no? 4 Gray, un Gray más, ¿no? La célula empieza a morir, la cantidad de células empieza a disminuir y me ha disminuido al 37%, ¿no? Pero para hacerlo esquemático, D3, cuando yo conté en D3, las células estaban vivas, ¿no? Entonces el DQ es 3 Gray. Lo aumenté un Gray y aumenté un Gray más y me quedó el 37% de las células, ¿no? O sea, D1, ¿no? Es igual a 4 Gray. Estoy dando unos valores que probablemente no sean reales, pero solo para el ejemplo, ¿no? Entonces, aumento 4 Gray más y esto, acá me quedó, acá cuánto me quedaba, el 37% de 1000, sería 370 células, ¿no? Aumenté 4 Gray más, ¿no? De 0 igual a 8 Gray, ¿no? Y me quedó el 37% de 370, a ver cuánto es. 136,9. 136,9. ¿Estamos? ¿Sí? Estos son un ejemplo de dosis. Yo le estoy dando un ejemplo de dosis para que lo podamos entender. Pero cada tejido en realidad tiene tiene un DQ, un D1 y un D0. ¿Estamos? ¿Todos estamos? ¿Sí? ¿Quién no está? Por ahí escucho uno. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién? Oh. ¿Todos estamos? Sí. Esta es una de las prácticas.
Los valores de Q de 1, de 0 se los voy a dar yo porque son propios de cada tejido, ¿no? ¿Ya? Pero lo que quiero es que lo entiendan, o sea, ¿qué significa DQ? DQ es ese tamaño del hombro, le llaman tamaño del hombro, o sea, cuánto este grupo de células puede aguantar para morir, ¿no? Entonces, es ese hombro, ¿no? Entonces, la primera dosis que le doy y lo reduce al 37%, ese es de 1. Y yo le estoy poniendo para este tejido 4 Gray. De repente era 3.1, pero bueno, es 4 Gray, ¿no? Y luego las que quedaron, me queda el 37%, ¿no? Ese es de 0. Pero el 37% de lo que me quedó. De lo que me quedó. ¿Ya? O sea, respecto a la dosis, eso puede variar, ¿no? Sí, ¿no? Esto es un ejemplo para que lo podamos entender. Eso es un dato propio, o sea, no todos los tejidos tienen la misma cinética, no todos los tejidos se reproducen. Tratamos de eso de biología, no todos los tejidos se reproducen igual, ¿no? Por lo tanto, esto de acá es diferente, ¿no? Esta fue la primera curva, y les hago hincapié en esto porque es una de las. El próximo año llevamos radioterapia, y es una de las bases de las nuevas formas de hacer radioterapia, que damos dosis altas por fracción, ¿no? Se crea este modelo, el modelo de múltiples blancos, ¿no? Pero actualmente el modelo que gobierna la respuesta del tejido, de las células a la radiación, sí, cuando aumenta la dosis. Unos 137 células, aumenta una dosis de 4 más. Sí, va quedando. 37% más. Sí, va quedando. Ajá. Pero nunca desaparece en realidad eso. Bueno, miren, son las formulitas que vamos a hacer en los ejercicios. Estamos ahí, falta el último modelo, que creo que es el más sencillo. A ver, vamos. El otro modelo con hombro. El otro modelo con hombro que representa, resulta que el modelo de múltiples blancos tenía una limitante cuando empiezan a comparar con los tejidos normales de los mamíferos, ¿no? Se hacen una serie de preguntas y una serie, entonces empiezan a polemizar el bendito modelo de múltiples blancos, ¿no? Y surge alguien por ahí, dice, no, hay que tomar en cuenta cómo muere la célula, el daño al ADN que se le produce, ¿no? Entonces, este daño lo vamos a expresar de modo matemático, ¿no? Y surge el modelo con hombro, ¿no? Llamado lineal cuadrático, ¿no? Entonces, el modelo lineal cuadrático es el que mejor expresa la muerte celular de los mamíferos, o sea, de nosotros, hasta una dosis entre 8 y 10. Entre 8 y 10 de ellos. Entonces, si yo doy a un tejido esa dosis, ¿no? Si yo le doy esta dosis, ¿no? Como dosis única o como dosis fraccionada, le doy hasta 10 como dosis única, y todos los esquemas de dar dosis fraccionada, ¿no? Obedece muy bien el modelo lineal cuadrático. Entonces, ¿qué dice el modelo lineal cuadrático? ¿Qué toma en cuenta? Como su nombre lo dice, tiene dos componentes, uno lineal y el otro cuadrático, ¿no? ¿Qué significa esto? Se dice que si se daña al ADN de un modo, así como lo ven ahí, lineal, que dice lineal, voy a causar
un daño al ADN que va a ser incapaz de repararse, ¿no? Voy a dañar y esa célula va a morir por apoptosis o por catástrofe mitótica, pero va a morir, ¿no? Entonces, cuando tengo un grupo de tejido y este tejido muere, ¿no? Esta muerte va a estar ocasionada de dos maneras, ¿no? Le voy a dar una dosis que va a ser proporcional a la muerte que le dé de un daño de doble ruptura doble al ADN, ¿no? Y que no se puede reparar, una ruptura severa que no se puede reparar, ¿no? La célula la va a inducir a muerte celular, ¿no? La dosis que yo le dé a esta célula va a ser proporcional a una constante, así como va a mantener una proporción, ¿no? Esa proporción de muerte por esta condición, que yo golpeo la célula y voy a golpear de tal modo el ADN que lo voy a fraccionar de modo tan grosero que no va a poderse reparar, ¿no? Entonces, a esa constante que me dice que las células mueren así, se le llama alfa. Entonces, estas células, ¿no? Dentro de lo que yo he ocasionado muerte, debo pensar que esa muerte ha estado ocasionada porque estoy causando un daño serio, ¿no? Un daño de dosis de radiación que va a dar un daño prácticamente letal. La célula no va a poderse reparar. Pero no siempre va a suceder. Las otras células van a morir, ¿no? Porque esas células probablemente se hayan reparado, probablemente tengan más capacidad de repararse, su daño sea diferente y va a requerir de más dosis, ¿no? Y dicen que es una dosis al cuadrado. Y va a ser proporcional a una constante que me dice que esta célula ha muerto porque ha recibido, ¿no? Una dosis al cuadrado, ¿no? Pero ha tenido momentos de repararse. Ha tenido la posibilidad de repararse, ¿no? Entonces, esta constante se le llama beta. Entonces, este tejido, cualquier tejido del mamífero, de cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando es expuesto a la radiación, ¿no? Va a tener estas dos formas de morir, ¿no? Una que va a morir de frente, le vamos a dar un daño que va a ser incapaz de repararse, y el otro sí, ¿no? El otro sí se puede reparar y va a requerir de más dosis, ¿no? Esto es lineal y esto es cuadrado. Entonces, el modelo lineal cuadrático tiene también su fórmula de supervivencia, es esa, ¿no? Donde la supervivencia va a ser proporcional al daño lineal, ¿no? El daño que no se puede reparar, ¿no? Más el daño que le llamamos cuadrático, aquel que es capaz de repararse pero necesita de más dosis, que se le va a agregar más dosis para que pueda esa célula morir. Entonces, en realidad dice que esa supervivencia es la suma de los dos, ¿no? Ahí, como lo ven, es la suma de los dos. Entonces, tengo esta muerte celular que se ha ocasionado en el tejido, ¿no? Entonces, si digamos yo tengo este grupo de células que ha muerto, esta célula de acá que ha muerto, muerte celular, ¿no? Ocasionada porque se ha producido un daño que no es irreparable y la célula ha muerto, y por un daño, ¿no? Que es reparable y que necesita una dosis al cuadrado, ¿no? Si equiparamos el daño, si equiparamos las dos formas de morir, ¿no? Yo puedo decir que los dos aquí son iguales, ¿no? Y si despejo alfa y beta, ¿no? Tiene una dosis. Alfa y beta me va a dar una dosis. Entonces, así acá, esto de acá le llamamos
el coeficiente alfa beta, ¿no? Este es un tejido X, y yo me debo imaginar que este tejido, cuando lo expongo a la radiación electromagnética, ¿no? Esto de acá tiene que ser rayos X, rayos gamma, ¿no? La muerte que se va a producir, ¿no?, de estas células tiene un componente lineal y un componente cuadrático, ¿no? Yo los igualo, ¿no? Los igualo y me va a dar el coeficiente alfa beta, ¿no? Entonces, el coeficiente alfa beta tiene una gran importancia en radiobiología porque es el coeficiente que me caracteriza cómo el tejido va a responder a la radiación. ¿Estamos claros? ¿Seguros? ¿Seguros? Voy a preguntar. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Seguros estamos? Vamos a preguntar, ¿ya? Tenemos el tejido hematopoyético, ¿no? Imagínense el tejido hematopoyético y tenemos el tejido, un tejido tumoral, ¿no? Tenemos sangre, tenemos el tejido tumoral y tenemos tejido conectivo. Digamos el tejido conectivo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya, imaginémonos que la sangre la exponemos a radiación, ¿no? Entonces yo les estoy diciendo que el modelo lineal cuadrático me está diciendo de que ese tejido, que en este caso es sangre, va a morir, ¿no? Pero tiene dos componentes, uno lineal y uno cuadrático, ¿no? Entonces, la sangre, ¿cuál sería su mayor componente? ¿Lineal o cuadrático? Les he dicho también que lineal, esa célula se daña de tal modo que no la voy a poder reparar. Le fraccioné el ADN. ¿La sangre es activamente mitótica o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Su ADN no está más expuesto a daño? Sí. Entonces, ¿cómo me debo imaginar que la mayoría de sus células va a morir? ¿De forma lineal o de forma cuadrática? Lineal. Entonces, si lineal, entonces quiere decir que su alfa sería mayor. ¿Mayor que su qué? Su beta, ¿no? El componente alfa va a ser mayor que el componente beta. De un tumor igual, ¿no? Este para sangre, para un tejido conectivo se reproduce en general, en promedio, se reproduce constantemente solo cuando hay una injuria. Solo cuando hay una injuria intenta reparar las células que se han perdido. Entonces, su componente, ¿cuál sería? Mayor. Entonces, esto es para sangre y para tumor, ¿no? Para un tejido conectivo, ¿no? El beta sería mayor que alfa. Ya. ¿Estamos ahí todos? Entonces, un tejido de respuesta aguda, entonces yo le digo, o sea, un tejido que responde rápido, me debo imaginar que tiene su componente. ¿Cuál de los componentes es mayor? ¿El alfa o el beta? ¿Cuál? ¿Qué tejido responde agudamente? Igual, el que se reproduce. Cualquiera que se reproduce me va a dar una respuesta aguda, ¿no? Entonces, un tejido que se reproduce con facilidad debe tener un componente alfa alto. El componente alfa alto. Y su componente beta obviamente va a ser menor.
yo les pregunto, así, el coeficiente alfa beta, así. Alfa beta de la sangre. Una pregunta del examen viene así, le pongo mayor, menor, igual. Mayores. El de sangre es mayor. Es mayor porque alfa beta tiene más grande, ¿no es cierto? Y acá el denominador es menor, entonces se hace un alfa beta menor, ¿no? Más chiquito. Entonces, ¿están de acuerdo con Diego? Diego dice que es mayor. Depende de cada uno. Está bien dicho. El coeficiente alfa beta va a caracterizar todos los tejidos del cuerpo, todos los tejidos, todos los tumores tienen un coeficiente alfa beta. Se puede encontrar algunos ejemplos para reacciones agudas, ¿no? Que son como o reacciones precoces, que son los tejidos que producen este tipo de reacciones o respuestas agudas o precoces, es propio de tejidos de alta renovación, ¿no? Tiene un alfa beta más o menos alrededor de 10. Para aquellos que no se dividen tan rápidamente, tan constantes, tiene un alfa beta de 5 Gray. Les dije que era una dosis, ¿no? Alfa beta es una dosis, ¿no? Y para los que tienen, ¿no? Su inhibición es menor, ¿no? Como el caso del pulmón o el sistema ocular, el tejido del vaso sanguíneo, entonces un alfa beta bajo. Este es un ejemplo, son 3 alfa beta, pero como les dije, cada tejido y cada tumor tiene su alfa beta. Pero como les dije hace un momento, el coeficiente alfa beta me caracteriza la respuesta radiobiológica de cualquier tejido, ¿no? De cualquier tejido normal, de células normales, inclusive y de los tumores. Entonces, se consideran a los tumores tejidos de respuesta temprana con su alto índice de renovación. Esa es una de aquí, ese rojito que ven es una señora que se dio tratamiento con radiaciones, ¿no? Y ese es un efecto agudo, ¿no? Un efecto agudo es un efecto que se puede presentar entre 6 o 3 meses, depende del corte que haga. Esa es una respuesta temprana, ¿no? O una respuesta aguda, ¿no? La radiodermitis es una respuesta aguda, ¿no? Y es que se pone como insolarse, ¿no? Y ahorita vamos a ver más ejemplos. La telangiectasia es una consecuencia también de la radiación, pero es una respuesta tardía, ¿no? Tardía de los tejidos que no se dividen con tanta facilidad y van acumulando daño, ¿no? Se va a morir porque tienen un beta elevado. Entonces, es como que se acartona la piel, ¿no? Estas curvas de supervivencia también van a variar de acuerdo a una serie de condiciones, ¿no? Las curvas de supervivencia tienen su forma hemos visto, tienen su forma o con hombro o sin hombro, ¿no?
dentro de las curvas sin hombro hemos visto solo un solo golpe, un solo blanco de un solo golpe, ¿no? La célula muere. Luego las curvas con hombro que hemos visto. ¿Cuáles son las curvas con hombro? La del modelo lineal cuadrático, que es la más conocida y la que mejor nos representa cómo mueren las células de los mamíferos, ¿no? Y la de múltiples blancos, ¿no? Yo les dije esto de aquí, ¿no? Este era su corte, ¿no? Pero en radioterapia a alguien se le ocurrió decir ¿qué les parece si ya no les damos, este es un tumor muy pequeño, la paciente no puede venir todos los días, y ya no le damos fraccionada la dosis, no le damos una dosis, ¿no? Y le damos no 10, sino le damos 12. Greyford, en una sola le damos esa cantidad de dosis, ¿no? Entonces cuando empiezan a probar matemáticamente qué cosa es, no respondía al modelo lineal cuadrático. Y entonces ahí se coge el modelo de múltiples blancos, ¿no? Por eso no lo vamos a ver ahora. Ahora solo quiero que ustedes entiendan de que el modelo que mejor representa cómo mueren los tejidos, en el caso de los tejidos de los mamíferos y los tumores de los mamíferos, es el modelo lineal cuadrático. Es un modelo matemático, a pesar de que es un modelo matemático, representa muy bien el comportamiento biológico de nuestros tejidos. Las formas de que hace, las condiciones, mejor dicho, que hacen variar las curvas de supervivencia hemos visto, y aún una es el tipo de radiación, ¿no? Entonces, si es estamos hablando solo de radiación radiación ionizante, ya sea directa o indirectamente ionizante, que la habíamos clasificado para radiobiología como de alto o bajo LED, ¿no? Entonces, lo que hace variar las curvas de supervivencia celular es el tipo de radiación, ¿no? Entonces, habíamos dicho que una radiación de alto LED reproducía una curva con o sin hombro, de alto LED. Sin hombro. Sin hombro. Una radiación de bajo LED, ¿no? Es una curva que tiene hombro. Es la resistencia que pone la célula, nuestro organismo, a morir, ¿no? Acá les he puesto de algunos tipos de radiación de rayos X, 15 de electrones y radiación alta. La que tiene mayor LED, ¿no? Prácticamente es completamente lineal su curva de supervivencia si la comparamos con las otras, básicamente con las rayos X. Bueno, esto es lo mismo. La otra situación que hace variar las curvas de supervivencia celular es el ciclo celular. A ver. Dentro del ciclo celular, ¿consideran que en algún momento del ciclo celular la célula es más sensible? ¿O no? ¿Teníamos cuáles eran los momentos del ciclo celular? L1, L2, ¿no? A ver, ¿dónde creen que la célula está más lábil a dañar su ADN? ¿En S? ¿Creen? ¿En S se está sintetizando? ¿Qué sucede en S? En S empieza a repararse, ¿no? ¿Dónde lo tengo así? En M. En M. Entonces, ¿Partida? donde lo tengo así completamente expuesto, dentro del ciclo celular. Entonces, el ciclo celular hace que varíe esa curva de supervivencia. Creo que se las he puesto aquí. Bueno, los ciclos, la duración varía de acuerdo al tipo de célula, y he puesto uno más. Y, a ver, en G1, cuando sale de la mitosis, las células sintetizan proteínas, ¿no? Y se dice que en ese momento tiene una sensibilidad
sensibilidad a la radiación, susceptibles al daño, ¿no? De grado intermedio. En G1, en grados intermedios de sensibilidad. En G2, donde hay, ¿qué es lo que sucede? En síntesis, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la fase S? Es que en los puntos se activan puntos de control, mayor cantidad de puntos de control, y eso quiere decir que hay mayor capacidad de repararse del ADN, ¿no? Entonces, en ese momento que hay replicación, que aumentan los puntos de control, ¿no? Al inicio dice que de la fase S hay un grado intermedio, ¿no? Intermedio de sensibilidad, pero al final de la síntesis la célula es mucho más radioresistente al daño por radiación. Entonces se hace más resistente. En G2 empieza a aumentar su sensibilidad a que se le cause daño, ¿no? Por injuria por radiación, ¿no? Aumenta, ¿no? Porque la célula se está preparando para dividirse. Y en mitosis es el punto más alto de sensibilidad, ¿no? A la radiación. O sea, las células, por eso las células que se proliferan, quiere decir que el momento de mitosis es más frecuente, ¿no? Entonces, por lo tanto, se le puede hacer más daño. Entonces, si tenemos estas condiciones, la forma de las curvas de supervivencia también las han discriminado de acuerdo al momento del ciclo celular, ¿no? Entonces, acá está MG1 van en ese momento, MG2 está en la misma, ¿no? Al final, en realidad, de G2, a finales de G2, la célula se hace más sensible, ¿no? Como en mitosis, ¿no? Luego es G1, ¿no? Y síntesis, ¿no? Es el momento más radio resistente de la célula, ¿no? Y realmente al final de síntesis, ¿no? Es más radio resistente. Entonces, la sensibilidad de la radiación varía con el momento del ciclo celular, ¿no? Y por lo tanto nuestras curvas de supervivencia también van a variar. Por ejemplo, casi se hace una curva sin hombro en M y en luego la reparación celular hay hace también que varíe la curva de supervivencia. Es la capacidad que tienen las células de repararse. El daño esa diferencia el hecho de que una célula tenga la capacidad de repararse hace también de que las curvas de supervivencia esa reparación, hace un momento les hablaba del hombro que tienen las curvas de supervivencia de los mamíferos, ¿no? Esa resistencia que tienen a la muerte, ese hombro también nos representa, ¿no? En el caso del modelo lineal cuadrático, esa resistencia que ofrece la célula a morir, ¿no? Y esa resistencia la ofrece por su capacidad que tiene nuestro ADN, por la capacidad que tiene el ADN de repararse. Entonces, se dice que digamos, yo le doy una dosis de radiación a un determinado tejido, ¿no? Digamos 2 Gray, ¿no? Y yo puedo esperar entre 6 a 8 horas, ¿no? De 6 a 8 horas, ¿no?
en ese tejido va a empezar su capacidad, va a empezar todos sus mecanismos de reparación, ¿no? La mayoría de tejidos empiezan todos sus mecanismos de reparación, empieza a generarse todos esos mecanismos de reparación que hemos visto, dependiendo del tipo de reparación, ¿no? Y si ha habido muerte o algunos se les ha inducido muerte, ¿no? Pues por mecanismos de homeostasis las células empiezan a reponerse, ¿no? Es como los glóbulos. Por eso nosotros podemos donar sangre, podemos sacar sangre y nos falta y empezamos a producir nuevamente, ¿no? Igual si nos arañamos, ¿no? Tenemos una raspadura, hemos perdido células, eso es muerte celular, ¿no? Igual hay mecanismos que regulan, ¿no? Esta cantidad de células ha muerto, entonces hay que reponer estas células. Entonces empieza luego de eso lo que llamamos nosotros repoblación. Empiezan esas células a reponerse, ¿no? Las células que han muerto. Esa condición hace también que varíe las curvas de supervivencia, ¿no? La otra cosa que también era, esa habilidad para repararse es diferente de un tejido sano, ¿no? Un tejido normal, versus la de un tumor o una lesión oncológica maligna, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mecanismos el tejido normal tiene mecanismos más definidos, ¿no? Más regulados que los mecanismos de reparación que podría tener un tumor o un tumor maligno, ¿no? Donde sus capacidades de repararse son menores. La otra condición que hace variar también las curvas de supervivencia, ¿no? Es esa condición propia. Les dije que alfa beta daba las características radiobiológicas, ¿no? De cómo ese tejido puede morir, ¿no? A esta forma de responder le llamamos radiosensibilidad propia que tiene cada tejido, ¿no? Entonces, si un tejido tiene un alfa muy alto, entonces mi curva de supervivencia va a tener una forma que si tiene un beta muy alto. Tiene un beta muy alto, va a ser otra curva, ¿no? Entonces, eso se llama radiosensibilidad intrínseca del tejido. Entonces, yo me puedo imaginar, ¿no? Un tejido que se repara, tiene una alta forma de repararse, tiene mecanismos más sólidos de reparación que no va a morir con tanta facilidad, ¿no? Me debo imaginar que es una curva de supervivencia que tiene un gran hombro, ¿no? Tiene un hombro grande. Sí, yo me imagino un tejido que tiene una poca capacidad de repararse, donde yo voy a golpear y voy a causar muerte celular. La tasa de dosis, ¿qué es tasa de dosis? Otra de las formas que nos hace cambiar las curvas de supervivencia es tasa de dosis. A ver, ¿qué es tasa de dosis? María Bravo Benito. A ver, María, ¿qué es tasa de dosis? Si yo digo tasa de dosis, yo puedo decir tasa de dosis es igual a 300. ¿Eso es tasa de dosis? Laura Berget.
centigrade es una tasa de dosis. Es dosis, tasa de dosis, ¿qué sería? ¿Qué falta? Relacionarla con el tiempo. Yo puedo decir 300 centigrade minuto. Esa es tasa de dosis, una relación de dosis dada en el tiempo, ¿no? Se dice que la tasa de dosis hace que varíe esa curva de supervivencia, ¿no? Entonces, yo tengo una tasa de dosis de 0,4, voy a ponerlo en gray, ¿no? Gray minuto, y tengo una tasa de 40 gray por minuto. Tenemos una casi 10 veces más, ¿no? 100 veces más, ¿no? Entonces, tengo dos tasas de dosis. ¿Dónde yo puedo encontrarme? ¿Dónde me voy a conseguir más muerte celular? Así que ustedes solo lo ven. Las dos están en un mismo tiempo. Acá estoy dando 40 gray. Entonces, cuando yo me imagino que estoy dando más cantidad de radiación, al margen de que sea, las dos aquí son rayos X, ondas electromagnéticas. Entonces, si le estoy dando más cantidad de radiación en el mismo tiempo, ¿no? Me debo imaginar que voy a causar más muerte celular, ¿no? Entonces, las curvas de supervivencia de los dos, bien, probablemente esta sea así, un gran hombro, ¿no? Y esta de acá, pues, ni modo, así va a ir de frente. No va a tener hombro porque no le voy a dar tiempo por la cantidad de dosis para que ese tejido se repare. A eso se refiere la tasa de dosis. Aquí es lo que les estaba diciendo. Y aquí un ejemplo de todas son en un minuto, de 700, todas son en centigrade, 700, 100 en un minuto. Y cómo varía esa curva de supervivencia, cómo varía. Cuanto menor sea la tasa, la supervivencia va a ser mayor. Bueno, acá les he puesto más de lo mismo. La otra es el oxígeno. Hay varias situaciones que hacen variar esta curva de supervivencia. Una es el tipo de radiación, otra es durante el ciclo celular. Ahorita hemos visto la tasa de dosis, ¿no? La forma de responder, de repararse, también hace que varíe, ¿no? Y la otra es el oxígeno. ¿Cómo creen que puede variar el oxígeno? A ver. Vamos a tener células hipóxitas y células normales o y yo quiero conseguir muerte celular en los dos. Quiero conseguir muerte celular en los dos tipos de tejidos. Tengo estos dos tejidos, uno que está hipóxico, tiene baja cantidad de oxígeno, y el otro que tiene una cantidad normal de oxígeno. Entonces quiero que me quede la mitad de las células, ¿no? ¿En cuál de las situaciones yo voy a necesitar más dosis de radiación? ¿Cómo te llamas? Felipe. Felipe dice que acá. ¿Por qué, Felipe? ¿Por qué razón? Porque las células, tal y como el nombre me dice, tiene poca oxigenación, ¿no? Poca oxigenación, o sea que a esta célula le llega poco oxígeno. Si yo le doy una cantidad alta de rayos X o de radiación, moriría más rápido, ¿ya? En cambio a estas normóxicas moriría más rápido y en mayor cantidad. En cambio a las normóxicas, como tienen un flujo de oxígeno
más alto, vamos a decirlo así, ajá, no morirían con la misma, con la misma cantidad que las hipóxicas. Por eso digo que la radiación que deberías aumentar, bueno, deberías aumentar más radiación en lo que es las normóxicas. ¿Quién más está de acuerdo con ¿Dónde está pendiente? ¿Quién más? Yo les dije a la vez. A ver. ¿Cuánto le da la muestra de hacer a los Quiero conseguir más daño, o sea, quiero conseguir, tengo 1000 células a cada uno, tengo 1000 células. Las hipóxicas tengo 1000 células y las normóxicas también, 1000 células. 1000 células. Pero quiero conseguir, no, doy una dosis de radiación, aplico la dosis de radiación, ¿no? Y que me queden 500 células en cada uno. 500 células. ¿Dónde necesito más cantidad de radiación? ¿Dónde es mayor mi dosis de radiación? ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo con eso? Dice que acá Felipe me dice que acá. ¿Estás de acuerdo con Felipe? No sabe quién es Felipe. Yo les comenté hace unas clases atrás, ¿no?, que el oxígeno era ¿un qué? Un genotóxico. ¿Ya? Que era, el oxígeno tenía una capacidad de, el oxígeno se adhería al ADN que estaba roto, ¿no?, y no le permitía que se repare. Entonces, ay. A ver qué dices, Chávez. Felipe dice, ahora dice Felipe que no, que es al revés. Pero yo ya lo había dicho antes. Ya. Entonces, ¿dónde voy a necesitar más dosis? A ver, Eugenio, ¿dónde necesitaría más dosis? En las células que están anóxicas o hipóxicas. Acá la dosis sería mayor. O me olvidó de ir. Entonces, las células que tienen la presencia de oxígeno, ¿no?, el oxígeno, yo les dije que era el radio sensibilizador natural y por excelencia. En realidad, el mecanismo exacto de cómo se produce, ese que les digo que se fija a la molécula de ADN rota, realmente es una teoría, ¿no? Entonces, lo han asociado con eso. Creo que les he puesto. El ADN, ¿no?, el oxígeno se fija a esa ruptura del ADN. Entonces, cuando está fijo, no va a permitir, obviamente, que ese ADN pueda repararse. Y si es un daño muy serio, lo va a inducir a muerte celular. Entonces, el oxígeno
células que tienen presencia de oxígeno van a ser más dañadas que las células que no presentan oxígeno, o su cantidad es menor, ¿no? Hay una relación que le llaman OER, la relación conseguir que entre los dos tejidos que tenían de las células anóxicas o óxicas, teníamos 2000 células teníamos 1000 células y estas eran las células normales, anóxicas. También teníamos 1000 células. Me iba a dar una dosis de radiación, ¿no? Acá, de tal modo que yo voy a tener por resultado 500 células. Entonces, yo para estas células necesité 250 centígrados. Esa es la dosis que necesité. Y para estas células necesité más o menos. ¿Cuánto más? El doble. Ya, el doble. 500 centígrados. Entonces, la relación, esta relación que yo consigo de las células hipóxicas, la dosis requerida en condiciones hipóxicas, sobre la dosis en condiciones normales, acá estoy poniendo 500 sobre 500 centígrados sobre 250 centígrados, esto es igual a 2, ¿no? Esto le llaman OER, que es la relación que hay, si existe la relación de dosis, ¿no? Yo para estas células hipóxicas, para conseguir la misma cantidad de muerte celular versus las células que están con presencia de oxígeno, ¿no? Para estas hipóxicas necesito 500 centígrados. Para las células normales necesito 250. Yo las puedo relacionar. O sea, relaciono las dos cantidades de radiación y me sale un coeficiente. Este es el coeficiente OR. Está en inglés. Esta es una relación de la presencia por la presencia de oxígeno, ¿no? Entonces, el OER me dice esa relación que hay entre las dos dosis, ¿no? Digamos, si ahora ustedes tienen un OR, vamos a hallar un OR de 1.5, ¿no? Un ejemplo, 1.5 es el OR de un determinado, de dos determinados tejidos. Para conseguir el mismo efecto, tenemos la misma cantidad de células y queremos que mueran, tenemos 10 millones de células y queremos acabar con, digamos, con el 25% de las células. O sea, tenemos, vamos a poner 10 millones, uno más real. Tenemos 500 células, ¿no? Y queremos acabar con estas, queremos conseguir, digamos, un efecto que vamos a llamarlo, que es la muerte celular, ¿no? Del 40%. Esto sería 200 células. Queremos que mueran 200 células, ¿no? Entonces, cuando las células están oxigenadas, cuando tienen la presencia de oxígeno, para yo conseguir esta cantidad de células, que estas 200 células mueran,
necesito cuando están oxigenadas con la presencia de oxígeno, necesito una dosis de 400 centígrados. Yo quiero conseguir la misma cantidad de muerte celular, pero ahora estas mismas células, están en condiciones hipóxicas o anóxicas, de baja presencia de oxígeno, ¿no? Y tienen un OR, ¿no?, de 1.5. ¿Estamos? ¿Cuál es la dosis que necesita? 400 por 600. 400 por 1.5 sería 600 centígrados. Para eso sirve esta relación, ¿no?, para comparar qué dosis se puede necesitar. Si ustedes conocen el OR, ¿no?, van a conocer la dosis que necesita unas células que están hipóxicas, ¿no?, o al revés, podría preguntar al revés. Eso hace la presencia de oxígeno. Creo que acá había puesto, ¿no? Esto es rayos X con un OR de 2.5, hace que varíe esta curva de supervivencia, solo la presencia del oxígeno. A ver, hay el ejemplo que dice C. Y este es uno. Hay una condición especial, bueno, no especial, pero sucede con la radiación corpuscular, la radiación de alto LED, ¿no? Donde ven el ejemplo C, radiación alta, ¿no?, donde le es realmente poco o nada significativo la presencia de oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno para rayos X es nuestro radiosensibilizador, pero la radiación alfa, la presencia de oxígeno no hace que varíe esa curva de supervivencia. O sea, con o sin oxígeno esas células van a morir. ¿Por qué creen? De esta clase pueden salir millones de preguntas. Salen 1 millón de preguntas. Sí. Yo tengo una teoría, pero que están en inglés, ¿no? Bueno, hay algunos libros que tengo de la teoría de esta parte, en realidad están todos en inglés, ¿no? No sé si los hago llegar con Diego, pero están en inglés, ¿no? Por si acaso se decidan a googlear, ¿no? Google Translators. ¿Qué es eso? El libro que enseñó. Ah, el del CAN. Ese es de física de la radiación. Ese también. Sí. No sé si no lo he traído. No, pero te lo voy a mandar por Drive. Se lo voy a mandar. Pero sí, es esto de aquí de curvas de Muy bueno, sí. Ya está. Voy a dar 5 minutos. Yo siempre trato de... El fraccionamiento habíamos visto también la semana pasada, ¿no? Y está en relación a la capacidad de reparación que tienen las células, ¿no? Si variamos y le damos un tiempo para que estas células generen o aparezcan sus mecanismos de reparación, ¿no?, y reparen bien, mi curva de supervivencia va a variar, ¿no? No es lo mismo dar 600 centígrados en una fracción que dar 3 fracciones de 200 con intervalos de 8 horas o de 24 horas, ¿no? Entonces, ese es el fraccionamiento. Por lo tanto, el fraccionamiento también hace que varíe la curva de supervivencia. Bueno, hasta ahí. Yo también podría preguntar, le doy 2 curvas de fraccionamiento, ¿no? Tenemos las mismas condiciones, ¿no?, en cuanto a dosis
y horas de reparación, ¿no? Pero ¿qué podríamos hacer para variar? Digamos, yo tengo dos curvas de supervivencia, tengo dos condiciones, ¿no? Precisamente curvas de supervivencia, no precisamente como gráfico, pero digamos tengo 2000 células en dos momentos. 2000 células las vamos a variar de forma fraccionada, le vamos a dar dos Gray a los dos, ¿no? Durante 10 días, ¿no? 10 días, ¿no? Y dentro de los 10 días le di igualito y acá tuve una fracción de supervivencia, acá me quedaron 10 células y acá me quedaron 100. ¿Qué puede haber sucedido? Estoy dándole la misma cantidad de células, las mismas condiciones, la misma radiación, ¿no? ¿Qué puede haber variado? Estoy fraccionando, el mismo esquema de fraccionamiento. Eso, ¿no? Puede ser, una de las opciones puede ser la presencia de la hipoxiada. Me encantó ese término. ¿Cómo es? 5 años primaria, 5 secundarias. Pero está bien, el razonamiento está bien. Uno de los factores. Uno de los factores. ¿Qué otro podría ser? A ver. Que alguien se encargó de que todas estas estuvieran siempre en mitosis, puede ser. Para que puedan morir. La curva es diferente, ¿no? Algo así les va a venir en el examen. Yo no les voy a preguntar, díganme el concepto, porque no me parece. No me parece, pero sí que ustedes lo puedan relacionar y aplicar de nuevo modo. Pero para eso sí en verdad tendrían que leer un poco.